Tomás Mateo Valmelli, infectólogo, una persona que más probablemente muchos hayan identificado en un primer momento con el área de la pediatría, pero en este tiempo un referente importante para nosotros por sus advertencias, por sus comentarios, por sus opiniones respecto a la situación que estamos viviendo. ¿Qué tal, doctor? Gracias por acompañarnos. Buen día. Santiago, buen día. Patricia, Fito, un placer poder compartir con usted y con la gran audiencia. Recordarán ustedes cuando el doctor Valmelli el año pasado decía: no se apuren con este tema de la pandemia. Todavía no estamos empezando el partido. Y recuerdo perfectamente porque había sido en medio de una emisión especial que se hizo, donde todos los canales habíamos participado, compartíamos una entrevista donde estaba también Carlos Martini. Y vos decías en un momento, doctor, todavía no entramos a la cancha. Nos estamos preparando y atando los cordones como para ingresar a la cancha y apenas estamos saliendo del vestuario, cuando en contrapartida, para muchos ya era ganar el primer tiempo. Y ese era el mensaje: ya estamos ganando el primer tiempo del partido. Por eso no es hablar con el diario del lunes, sino que reafirmar un poco lo que creías que podía suceder en aquel momento. ¿Por qué decías eso en aquel entonces, doctor? Históricamente las pandemias, desde antes de Cristo y en el inicio de la creación del Imperio Romano, ¿verdad? Pericles fue uno de los primeros emperadores y él fallece en una pandemia. Las pandemias a medida que el mundo se ha globalizado, las pandemias se han hecho más frecuentes. Y todas las pandemias tienen un mismo desarrollo, un inicio, un desarrollo y un fin. Las pandemias no duran poco tiempo, duran años, 1 año, 2 años, 3 años, 4, hasta 5 años, inclusive algunas pandemias han durado. La fiebre española, la mal llamada fiebre española del 18. Y bueno, y aquí la cuestión es que lo que había que saber hacer era administrar la pandemia. A las pandemias no se le gana. Desde el momento que uno tiene un sentido triunfalista de una pandemia en el inicio de la misma, muy probablemente eso te lleve al fracaso. Porque hay que administrar la tolerancia, hay que administrar la logística, hay que administrar el tiempo, las crisis secundarias a las mismas. Por lo tanto, yo estaba un poco asustado cuando yo veía ese sentido de que se le estaba triunfando a la pandemia, que ciertos organismos internacionales como la OPS aplaudían por el comportamiento de Paraguay. Y en ese momento yo me estaba dando cuenta que nosotros todavía no habíamos entrado a la cancha, porque nosotros estábamos en una interdicción total donde estábamos todos encerrados. Eso era imposible que haya transmisión viral si estábamos todos distanciados. Pero que en algún momento íbamos a tener que volver a reactivar, y ahí sí el virus iba a encontrar una comunidad, una población altamente susceptible, y se podría venir lo que estamos viendo hoy en día, una alta tasa de transmisión. De esas cuestiones que se mal administraron probablemente, hoy, ¿cuál es el principal problema que estamos teniendo a 1 año de la pandemia? ¿Es la falta de insumos? ¿Es la falta de vacunas que hoy estamos viviendo básicamente de lo que de por ahí algún país pueda donarnos? Y eso se puede ver cuando nos dicen: Emiratos Árabes te envía 3.000 vacunas. Y antes podíamos pegarnos el lujo de decir: ¿y qué lote es? ¿Y qué certeza tenemos de que esto está funcionando y que no es un excedente que eventualmente pudo haber presentado algún tipo de problema? Hoy la sensación que queda, doctor, es lo que venga. Pregunto, de todo lo que hoy estamos sufriendo en el sistema sanitario, ¿cuál es el tema que más debería preocuparnos y ocuparnos? El fortalecimiento de los hospitales de manera que den respuesta inmediata a los pacientes que requieran atención. Yo creo que se subvaloró la pandemia, y cuando hablan de duplicar o triplicar camas, si vos haces en números reales, es insignificante. En Itapúa de 4 camas, ahora hay 8, ¿verdad? Entonces, obvio, se multiplicó un 100%, aumentaron un 100%, pero de 4, 8, de 2, 4, de 3, 6. Eso por un lado. Por otro lado, obviamente, la logística, ¿verdad? Era evidente que la competencia a nivel mundial y la poca solidaridad que se ha visto en el mundo entero, principalmente en los países del primer mundo, hacía que la adquisición de medicamentos, materia prima, y ni qué decir de vacuna, que hoy vale más que el oro,
¿verdad? Porque la gran demanda en relación a la pequeña oferta hace que sea muy difícil conseguir las mismas. Entonces uno tenía que haber tenido ya planes A, B, C, D y comenzar a mover ese mecanismo, esa gestión administrativa para estoquearse justamente para un año sanitario, que es este año sanitario que nos iba a encontrar a todos nosotros con las actividades mucho más liberadas. Quien está en primera línea, Pati, también en la cuestión sanitaria, en el INERAM y un referente, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, es el doctor José Fusilo, quien muy gentilmente nos acompaña también. Son días ajetreados y valoramos que haga este esfuerzo para poder estar con nosotros, porque creo que entiende también que es importante hoy hablarle a la gente y decirle exactamente cómo estamos. Doctor Fusilo, gracias por acompañarnos y quiero preguntarte de entrada nomás, hoy si tuvieras que describir cómo están en el INERAM, que es el lugar respiratorio por excelencia de referencia de nuestro país, ¿cómo estamos, doctor, en INERAM? Bueno, antes que nada, buen día Patricia, Fito, Santi, buen día a Tommy, ¿cómo te va? La respuesta es en este momento muy simple, estamos en un estado calamitoso, te diría que absolutamente rebasados y estamos intentando de alguna u otra forma dar respuesta a la enorme cantidad de pedidos. Justamente me atrasé porque realmente desde las 5 de la mañana los pedidos de cama son incesantes. Vos te despertás con 30, 40 llamadas perdidas o pedidos de auxilio, que en este momento son pedidos de auxilio. El día de ayer habilitamos un bloque nuevo, sin muchos recursos humanos, sin todavía médicos nuevos, sin enfermería nueva, pero tuvimos que habilitar un bloque nuevo de 10 camas que se llenó en 2 horas. Y ahora ya tenemos de vuelta otra vez todo un área que se llama RAC, que no es un área de internación normalmente, que ya está completamente repleta, ¿verdad? Entonces, el estado es el peor de los estados, es prácticamente como una zona de guerra la que estamos viviendo. Hemos llegado a tener pacientes en sillones recibiendo oxígeno. Y bueno, la situación es caótica, por eso venimos tan preocupados y venimos hablando de que algo hay que hacer, ¿verdad? O sea, nosotros podemos equivocarnos, podemos ser exagerados, pero lo que no podemos más es quedarnos callados, ¿verdad? Doctor, sobre los hospitales respecto a que están habilitando especie de mini terapias intensivas por los espacios que están teniendo, ¿de qué sirve hoy tener más terapias intensivas? O sea, la pregunta es más que nada por la cuestión de recursos humanos, ¿verdad? O sea, los terapistas, las enfermeras terapistas, los doctores terapistas tampoco dan abasto. Sí, es así y científicamente se ha demostrado que en el contexto del colapso de las terapias intensivas, el aumento de camas incluso ha aumentado la mortalidad en muchos países de Europa. Nosotros no seremos la excepción. Las camas sin un personal adecuadamente entrenado para manejarlas simplemente son eso, son lugares para ofrecer cobijo a una persona que necesita, pero no necesariamente eso significaría que podamos darle una atención plena y una atención adecuada, ¿verdad? Pero la realidad hoy hace que la desesperación haga que tengamos que ubicarle en algún lado a los pacientes, y cuando no tenemos ya ese lugar físico es cuando nos encontramos con el tema de derivación, y la derivación actualmente también está colapsada porque todos los sanatorios privados en este momento están llenos, ¿verdad? O sea, me toca trabajar en varios de ellos y se han habilitado pisos que se llenaron en 24 horas en prácticamente todos los sanatorios privados, y bueno, entonces hoy ni siquiera tenemos dónde derivar pacientes, ¿verdad? A mí lo que me preocupa, y le preguntaba ayer al doctor Fusilo, ahora le quiero preguntar al doctor Tomás Mateo Valmelli, es que si hay parámetros en una pandemia para establecer medidas, establecer fases, cómo se avanza de fase, cómo se retrocede de fase, ¿por qué ahora que estamos en guerra, en zona de guerra, en estado calamitoso, no se habla de las fases, no se habla de parámetros, de decir, bueno, miren, llegamos al pico, tenemos 2.000 contagios por día, tenemos tantos fallecidos por día, las camas están ocupadas en un 100%, tenemos que tomar estas medidas? Sí, muy buena pregunta, Fito. Hay indicadores epidemiológicos que te pueden poner en muy bajo riesgo, riesgo moderado, alto riesgo y muy alto riesgo, que es el porcentaje de positividad de los testeados diarios, es el número de infectados diarios por 1.000 habitantes y es la capacidad o respuesta sanitaria en sala común y en terapia intensiva para enfermedades polivalentes y COVID. Hoy nosotros estamos ubicados en el rango de muy alto riesgo epidemiológico.
Pero como nosotros venimos de una cuarentena extremadamente larga, donde se creó una gran fatiga al ciudadano, al paraguayo en general, donde eso conllevó a otro tipo de pandemia o de crisis. Hablamos del área económica, política, educacional, social e inclusive psicológica. Tenemos que saber medir exactamente el tiempo de cuándo tengamos que ir a poner otra vez un freno, el pie en el freno, porque quiero que aclarar algo y quiero que la ciudadanía entienda esto, que hoy estemos en muy alto riesgo epidemiológico no significa que sea el peor momento que pasaremos en el año. Esto no es pensar en forma catastrófica, sino es ser realistas. Nosotros vamos a tener años invernales, meses invernales. Este pico se va a mesetar por 8 o 12 semanas, vamos a llegar al mes de mayo. Todavía la vacuna no va a ser aplicada en forma masiva, es decir, que no va a tener impacto en la epidemia. Se va a sumar la influenza, que no están teniendo en cuenta. Todavía no han llegado las vacunas de la influenza en el sector público. Influenza el año pasado casi no tuvimos porque estuvimos aislados y porque se vacunó como nunca a la población, porque no había otra cosa que ofrecerle desde el punto de vista médico, porque nadie se enfermaba porque todo el mundo estaba encerrado. Pero ahora vamos a tener brote de influenza A y B, y todavía no estamos contando del sector público para la vacunación masiva de influenza. Entonces, muy probablemente en mayo, junio, julio, que son los meses de circulación viral, vamos a tener la conjunción o la coinfección de influenza A y B, SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios como el sincicial respiratorio. Por lo tanto, que hoy estemos en el colapso, con saturación casi total del sistema sanitario, no significa que esto no pueda empeorar. Nosotros lo que tenemos que pensar y dar ideas a las autoridades sanitarias es qué se puede hacer. Obviamente la ciudadanía tiene que comportarse con conciencia ciudadana y acogerse a las medidas sanitarias, que yo creo que después de estos 3 días ha vuelto a pisar tierra y ha vuelto a tener conciencia. Las autoridades que tienen que hacer redistribución de recursos. Doctor Fusillo, cuando estamos en esa situación que describe de alguna manera el doctor Valmelli, estamos en un mal momento, pero no en el peor momento. Tu área de especialidad es la cuestión ligada a la respiratoria también, por supuesto. Y sos consciente que el año pasado no tuvimos muchos casos de influenza porque la gente estaba encerrada y de otras enfermedades respiratorias, sumado a que niños y niñas no iban a clases, entonces en gran medida también eso colaboró. Si sumamos el escenario de liberación de fases, de niños en las escuelas y de este colapso sanitario, ¿cuál puede ser el pronóstico para esos días invernales? Bueno, las proyecciones hablan de que evidentemente los casos van a aumentar, como dice Tommy. Este es el peor momento desde el inicio de la pandemia, pero no va a ser el peor. Claro. Hemos estado reunidos con la gente de Dirección de Vigilancia Sanitaria y nos han mostrado las previsiones que existen para 1 mes, 2 meses, 3 meses y realmente los números asustan, ¿verdad? Porque al no tener nosotros todavía una campaña de vacunación masiva, que cuando nosotros necesitamos hablar de fase de mitigación, para mitigar una pandemia necesitamos fundamentalmente 3 cosas. La primera es la vacuna, que ya la tenemos en el mundo, pero que no tenemos una campaña de vacunación efectiva en nuestro país que se haya iniciado todavía en forma a toda la población vulnerable, ¿verdad? Eso es algo que no tenemos. Lo segundo son las medidas de protección que se respetan en parte, te diría, entre un 60-70% de la población las respeta, otras ya no. Y los terceros son las medidas de distanciamiento social que incluyen dentro de ellas las restricciones o los aislamientos, porque el término cuarentena realmente suena mucho más fuerte de lo que es, pero dentro de las medidas no farmacológicas, las medidas más efectivas han sido los aislamientos y eso es definitivo, ¿verdad? Y el aislamiento voluntario que se está pregonando lastimosamente no funciona. O sea, yo te pregunto, con estas medidas que estamos haciendo actualmente, ¿cómo estamos? Mal. Colapsados. Entonces, algo hay que hacer. O sea, nosotros no podemos definitivamente pensar que la solución es aumentar camas y sobrecargar de vuelta todo el trabajo sobre nuestros hombros. Porque finalmente lo que estamos llevando la pandemia en este momento somos nosotros en los hospitales, que estamos desgastados, cansados, enfermos,
absolutamente rebasados. O sea, estamos jugando un juego del gato y el ratón constantemente con el virus, donde el ratón siempre lleva las de ganar, ¿verdad? Y nosotros necesitamos tomar medidas. Creo que nosotros, ya casi todas las sociedades están de acuerdo con que evidentemente hay que hacer algún retroceso de fases, fase 0, fase 1, hay que ponerse a dialogar. Evidentemente hay una mesa de diálogo que hay que abrir, hay mucha gente que está afectada por eso, pero lo que definitivamente no podemos seguir así. O sea, si vos me decís que la solución es que sigamos con la gente farreando, que sigamos con la gente haciendo torneo de piqui y que solamente nosotros nos preparemos para recibir los pacientes, esa no es una política sanitaria, esa no es una política preventiva, ese es un error. O sea, absolutamente todos los países de Latinoamérica alrededor están con algún tipo de cuarentena, menos nosotros, ¿verdad? Doctor Tomás, mucha gente dice nos tuvieron encerrados en un momento que todavía no era el indicado, porque ahora era ese momento. ¿Es así, doctor? ¿O efectivamente hay una equivocación respecto al pensamiento de algunas personas que dicen, ¿por qué nos encerraron en marzo? Tenían que encerrarnos ahora, no en marzo. Patricia, mira, cuando vos haces una mitigación o una cuarentena estricta, haces con un objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? Disminuir la tasa de transmisión o ganar tiempo para lograr lo que te planteaste. En este caso era fortalecer el sistema sanitario. La cuarentena se hizo prolongada porque se falló en la gestión administrativa inicialmente con los equipos de protección individual. Cuando nosotros vamos a cuarentena, porque había un caso, el señor paraguayo que viene de Ecuador, y se llama el 10 de marzo, antes que la Organización Mundial de la Salud levante el estado de alto riesgo infectológico a pandemia con gran posibilidad de éxito, llamó la OMS, el 11 de marzo. Nosotros ya estábamos acuarentenados para fortalecer el sistema sanitario. ¿Qué pasó? Se fracasó con la gestión administrativa en la adquisición de los equipos de protección individual. Eso nos estiró a 18 de abril, llega el avión incompleto y con equipos que no se regían por las especificaciones técnicas. Se rechazan los equipos el 28 de abril y eso hizo que se estire la cuarentena estricta a 3 meses hasta que nosotros estábamos recibiendo donaciones de países, de Turquía, de Alemania, de Estados Unidos, de Brasil, para adquirir los equipos de protección. Eso hizo que la mitigación se haga muy larga. Luego comenzaron las fases que llegaban hasta el 5 de octubre. Es decir, lo que quiero decir es que la cuarentena no es la solución de fondo. La cuarentena te va a dar tiempo. Vos vas a hacer 2 o 3 ciclos biológicos, 2 o 3 semanas de cuarentena si te vas a fase 0. Va a caer un poco la curva de transmisión. Pero una vez que te vuelvas a reactivar, va a volver otra vez a levantar. Tenés que buscar soluciones de fondo, no de forma transitorias. No hay que llevar el arco hacia adelante. Vos con la cuarentena llevas el arco hacia adelante. ¿Qué haces con la cuarentena? En este caso, como dice José, vos te vas 2 semanas a cuarentena, bajás un poco la transmisión, descomprimís poco el sistema hospitalario, porque hoy los pacientes en terapia se quedan 21, 28 días internados. Por eso no hay una gran diferencia con hacer cuarentena 15 días porque la gente... No hay rotación de pacientes. Entonces, obviamente, siempre tu sistema sanitario durante todo este año va a estar en estas condiciones. Lo que tiene que hacer es redistribuir recursos humanos. En lugares donde hay poca prevalencia de transmisión, trae tu equipo humano. Como él dice, una cama sola no sirve. La cama tiene que venir con toda su logística, de lavandería, cocina, camilleros, transportadores auxiliares, enfermeras, médicos, bioquímicos, laboratoristas, transfusionistas, etcétera, etcétera. Redistribuir, que las USF, Unidades de Salud Familiar, que hagan trabajo de campo. Eso yo lo estoy diciendo desde el mes de marzo, abril, que salgan. ¿Y cuál es el trabajo de campo, Patricia, Santi, Fito? Que eduquen a sus comunidades, en sus regiones sanitarias, que hagan las consultas sean en las casas, preventivas, y que puedan detectar el paciente que nosotros ya lo sabemos, quién va a ir bien, quién va a ir mal, ¿verdad? Se pueda ser trasladado en forma más precoz. Y así se pueden hacer 1000 medidas. La frontera con Brasil, recibimos 31.000 paraguayos que fueron entre los meses de diciembre, enero y febrero a Brasil a importar la cepa de Manaus o amazónica o brasileña, como le quieran llamar. Eso había que tener cuidado, hay que tener un cuidado estricto sanitario de las fronteras. Es decir, no quememos
el último recurso, que es la fase 0, otra vez en marzo, cuando sabemos que en mayo, junio, julio, esto puede estar mucho peor. La sensación que queda, doctor Fusilo, es que les pusieron a ustedes los médicos a sostener, mientras llegaba lo que tenía que llegar, insumos, vacunas, equipos de protección médica y un montón de cosas, a sostener un gigante, y lo sostuvieron por un tiempo. Después le dijeron, ustedes son nuestros héroes. Y el presidente tuvo esos términos hacia los médicos, ¿verdad? Los héroes son los de blanco y no sé qué cuánto. Y miraban los héroes y se daban cuenta que no tenían muchas herramientas. Hoy la situación está en el punto del colapso y la sensación que queda es que ustedes tienen que seguir aguantando. ¿Cuánto tiempo más puede el personal médico aguantar? ¿Y dónde esperaban ustedes de verdad estar a esta altura a un año de la pandemia? ¿Dónde esperaban? Porque uno dice, si me pones a atajar esto que ya me está pesando, decime cuánto tiempo más tengo que aguantar. Y vos mirás y decís, y probablemente tengo que aguantar 2 meses más porque ahí ya van a llegar las vacunas y ahí ya vamos a tener equipos y ahí ya van a aumentar las camas y ahí ya vamos a tener... Entonces te vas recuperando un poco. ¿Dónde crees, doctor, o dónde creías que íbamos a estar a esta altura? Bueno, todos creíamos que íbamos a estar en un estado, lógicamente, todavía de sobrecarga del sistema, pero no en un estado de colapso. Nadie pensaba que íbamos a estar, y creo que fundamentalmente aquí hay un nuevo contexto epidemiológico. Nosotros creemos que existe ya la cepa nueva rondando por el país, porque evidentemente el nivel de transmisión alto que tenemos ahora y la severidad con la que llegan los pacientes nos habla de que algo cambió. Y hubo una debilidad en los controles de la gente que viajó, como lo mencionó Tommy, y entonces estamos en una situación de un contexto clínico diferente al del año pasado. Evidentemente todo cambió, no sabemos, por eso es fundamental en este momento que sepamos si ya tenemos la cepa, que se confirme eso. Se enviaron muestras que tenían que llegar los resultados en estos días, según nos dijo el doctor Sequera. Para nosotros es fundamental saber con qué enemigo estamos tocando o si existe alguna otra cepa o, digamos, genotipificar, se dice buscar genéticamente cuáles son las cepas que están rondando aquí. Como me decía ayer un colega muy respetado, ¿quién te dice que no tenemos una cepa paraguaya, verdad? Porque nosotros necesitamos saber primero qué tipo de enemigo hay, porque la cantidad de personas que están volviendo a dar positiva es llamativa. No sabemos exactamente el contexto, si es una reinfección, si es una recaída, si son restos virales, pero hay una cantidad enorme de personas que están volviendo a dar positiva. Que ya tuvieron COVID y ahora dan de vuelta positivo. Claro, porque nosotros pensamos y los trabajos de seroprevalencia en Ciudad del Este mostraron un 30% de positividad, es decir, 1 de cada 3 personas en Ciudad del Este tuvo el COVID, pero sin embargo están volviendo a tener ahora tasas de positividad muy altas. Entonces, eso ocurrió en Manaus, donde había un 70% de la población que tuvo y después de vuelta tuvieron. Entonces algo está cambiando. Hay invitados nuevos a la fiesta que nosotros tememos que estén rondando en forma muy intensa y definitivamente las medidas actualmente no están funcionando. Creo que hace 2 o 3 meses que no tenemos medidas sanitarias que se hayan tomado en el pos de reducir la transmisión. Nosotros de alguna forma, fase 0, 1, 2, 3, lo que quiera, sentemos a reducir el contagio. Si para eso necesitamos que la gente entienda que en este momento vos te fracturás jugando un partidito y no tenés dónde irte. No te van a agarrar ni en la urgencia de un privado, ¿verdad? Pero y no siquiera estoy hablando del COVID, ¿verdad? Doctor, ¿y qué cambia el tratamiento? Que sepamos quiénes son los nuevos invitados, como usted dice, o sea, las nuevas cepas en nuestro país. ¿En qué cambiaría eso? Bueno, acá estábamos conversando durante la pausa con el doctor José Fusilo y con el doctor Tomás Mateo Valmelli, porque hay un poco consideraciones que inicialmente pudieran parecer distintas respecto a qué es lo que hay que hacer en este mismo instante. El doctor Roque Silva decía el otro día desde el Ministerio de Salud, acá hay que aplicar el freno de mano. Y hay que ir a un freno de mano estricto por unos buenos días. Las sociedades científicas se han reunido y miraron con preocupación la Semana Santa y dijeron, no podemos permitir que un desborde de ese momento lleve eventualmente a colapsar aún más el sistema sanitario, porque ya no sabemos qué hacer. Y otras posiciones en las que nos dicen, como el caso del doctor Tomás Mateo Valmelli, que
ahora no es el momento, que en todo caso hay que generar conciencia, pero que no se puede salir con las medidas del encierro de nuevo en este momento. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes desde el punto de vista científico? Yo siempre que hablo con el doctor Fusilo le digo, yo escucho la opinión de quien habla desde su rol de neumólogo, desde lo que está viendo en ese lugar, sin pedirle quizá la consideración que pueda tener jurídicamente o que pueda tener económicamente. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes de la sociedad científica o las sociedades científicas? Bueno, evidentemente desde el punto de vista científico, en esta fase de infección descontrolada que estamos viviendo, con los hospitales absolutamente llenos y con toda esta situación que vivimos de insumos deficitarios o fluctuantes en cuanto a la provisión, definitivamente nosotros estamos a favor de algún tipo de freno. Creo que Tommy también está de acuerdo. Nosotros no estamos en desacuerdo en que los aislamientos o las restricciones funcionan científicamente. Lo que podemos estar discutiendo es el momento exacto. Nosotros habíamos dicho Semana Santa, pero mira que después de todas estas manifestaciones no podemos decirlo, no, empecemos ya, por favor, el lunes, ¿verdad? Empecemos el martes. Esto va a ir cambiando y entiendo y estoy en parte de acuerdo con lo que dice Tommy. Esto es patear la pelota hacia adelante nomás, y hubiese sido más fácil si era como Chile, por ejemplo, que llamó a cuarentena a toda su población, pero mientras tanto le están vacunando masivamente. Es decir, yo te ofrezco algo a cambio, quédate en tu casa, pero mientras tanto yo le vacuno a tu papá, a tu abuelo, y después vos podés ir a trabajar dentro de 2 semanas, 3 semanas. Entonces, yo entiendo el contexto social y político actual, no es el mejor territorio para pedir restricciones, pero no hay que olvidar cómo se iniciaron estas manifestaciones sociales. Se iniciaron desde el punto de vista sanitario, o sea, fue el INERAN el que lanzó la voz de auxilio, de que no había provisión, y los movimientos sociales se iniciaron desde el punto de vista sanitario. No se iniciaron porque no tenían trabajo, porque no había dinero, se iniciaron porque no había medicación. O sea, el contexto sanitario y hoy el derecho a la vida creo que prevalece sobre cualquier otro derecho, y si bien podemos tener pequeñas diferencias en el tiempo, como de cuándo iniciarlo, la alternativa no farmacológica que ha salvado más vidas en el mundo han sido las restricciones de la movilización de personas. Y ahí lo que hay es que regular cómo. Dejemos que la gente trabaje, pero intentemos limitar un poco el movimiento en otros horarios que no son necesarios, en otras situaciones que no son estrictamente necesarios, insistir digamos, en prevalecer la formalidad. O sea, hay lugares, restaurantes, bares que cumplen todas las medidas, pero los contagios se producen en los lugares que trabajan informalmente, ¿verdad? ¿Tu lectura cuál es, doctor? Yo creo que si nos vamos a regir este año por la saturación del sistema sanitario, tenemos que estar en fase 0 todo el año. Vamos a estar con un colapso sanitario todo el año, vamos a tener que bailar con la más fea este año. No hay capacidad de responder a una pandemia de esta magnitud con la que se instala furiosamente ahora, donde hemos visto un cambio del comportamiento biológico del virus. Puede ser que tengamos un serotipo una cepa o 2 o 3 circulantes, puede ser que un individuo se infecte o se coinfecte o se sobreinfecte con 1, 2 o 3 coronavirus en simultáneo. Lo que sí sabemos es que ayer tenía que llegar la secuenciación genética de la cepa que se mandó a Brasil. A las 4 de la tarde tendremos que haber tenido la respuesta. No tenemos. Pero la evidencia clínica epidemiológica te demuestra que hay mayor índice de transmisión, los pacientes se comportan con forma más severa y se ve cuadros graves en pacientes más jóvenes. Si ustedes ven la tasa de mortalidad, que antes era todo por encima de 60 y 70 años, hoy estamos viendo en el rango entre los 40 y 50. Ayer hubieron 5 otra vez, ¿verdad? Es decir, hubo un cambio del comportamiento del virus, y van a haber muchos cambios más en el transcurso del año, porque los virus naturalmente tienen que ir modificándose y cambiándose para poder subsistir. Es decir, no hay una variante, hay más de cientos de variantes del SARS. Por eso que vos decís que, mirando un poco el panorama que se marca de freno de mano y de encerrarnos de nuevo, ¿vos crees que hoy no es ese el camino, doctor? Yo creo que tenemos que seguir observando cómo se va a comportar en las siguientes semanas, porque nosotros hemos activado el área escolar,
pero nadie habla de que haya contagio masivo en el área escolar. ¿Por qué? Porque muy probablemente estén cumpliendo los protocolos sanitarios. Nosotros hemos activado la gastronomía, pero nadie habla que se ha contagiado en un restaurante. ¿Por qué? Porque muy probablemente los restaurantes están cumpliendo. Nosotros hemos reactivado el turismo interno, pero nadie habla que en el turismo interno, controlado, supervisado, auditado, que es lo que falta en este país, que se audite, que se controle, hay reglamentaciones sanitarias. Nadie sabe cuáles son. El ciudadano común, o nosotros mismos los médicos, no nos podemos leer los decretos y las reglamentaciones que saca el Poder Ejecutivo. Hay que socializarlo y hay que ejecutar, hay que estar controlando que eso se cumpla. Como dijo José, ayer vimos más control del orden público en las calles a la noche. Yo mismo, eran las 12 menos 10, dije, me voy porque a las 12 tengo que estar en mi casa. Hasta yo mismo estoy entrando en vereda nuevamente. Y con todo que yo estoy un tipo que estoy todo el día viendo pacientes, esto y aquello, todos nos relajamos, ¿verdad? Hay que tomar medidas. Bueno, Brasil, que la gente no vaya a Santa Catarina, a San Pablo, donde está el foco rojo y vienen nuevamente y importan el virus. Podemos hacer muchas cosas antes de hoy ir a una fase cero porque está colapsado el sistema sanitario. Porque el sistema sanitario va a estar colapsado todo el 2021. Pati dejó una pregunta picando hace rato para el doctor Fusillo. Preguntarle sobre es que efectivamente nosotros nos percatamos de que hay diferentes cepas aquí en Paraguay, ya sea de Brasil o una cepa paraguaya, como usted decía, doctor, como le decía a su colega. ¿En qué cambia el tratamiento? Eso uno. Y lo otro, sí, el tema de la vacuna empezó con un origen y hoy se sigue desarrollando con ese origen y hay nuevas cepas. ¿Vale la vacuna de igual manera? Sí, sobre el primer punto, el tratamiento no cambia. O sea, definitivamente luego son muy limitadas las medicaciones que tenemos que han demostrado efectividad para el tratamiento. La mayoría de los tratamientos que tenemos hoy son para la enfermedad ya en el hospital. O sea, no existe un tratamiento precoz efectivamente útil y todo queda en la discusión, en la nebulosa, entre sí, ¿no? Pero sí, hospitalariamente tenemos herramientas, eso no cambia con la cepa. Lo que estas nuevas cepas están mostrando es tanto la variante británica como la variante brasilera y la sudafricana, que tienen mayor capacidad de transmisión, es decir, han mutado en zonas que son como la llave. O sea, nosotros tenemos unas cerraduras que son unos receptores AC2 que tenemos fundamentalmente en los pulmones y que estos, por decirlo así, han mutado en la llave y tienen más facilidad de abrir la cerradura. Entonces la transmisión es 3 o 4 veces, la británica 2 a 3 y la cepa Manaus entre 2 y 4 veces más fácilmente transmisible. Y al haber más personas contagiadas, por la proporcionalidad de este virus van a haber más muertos, es decir, que la letalidad también va a ser mayor por el simple hecho de que se contagie más gente. Entonces, y aún así hablan de que es más virulenta los brasileños, eso no lo sabemos, todavía no hay publicaciones ciertas y serias sobre eso, pero sí, hablando con colegas brasileños, uno se da cuenta de lo que está ocurriendo allá y que efectivamente probablemente sea una cepa más agresiva. Tommy mencionaba recién el cambio de los grupos etarios que se están volviendo más críticos y que están falleciendo. Incluso creo que no hemos tenido, y me va a corregir Tommy, si es que hemos tenido 8 o 10 niños internados en terapia intensiva como tenemos ahora por el COVID. ¿No? Creo que no ha pasado eso antes. Entonces hay una mayor agresividad, hay evidentemente algo que tenemos que ver, ¿verdad? Y la otra pregunta que me dijiste era... Lo de las vacunas que tenían un origen, o sea, la creación de las vacunas tenía un origen a la cepa inicial, ¿verdad? Varias cepas ya cambiaron y esas vacunas siguen en ese mismo origen. ¿Cómo eso podría servir, verdad? Depende mucho del mecanismo de las vacunas. Hay esta cepa, fundamentalmente la brasilera, que es la que le tememos nosotros. Inicialmente se dijo que la vacuna Coronavac, que era la que se estaba haciendo en el Instituto Butantan de Brasil, no proveía inmunidad para esta cepa. Eso se corrigió y hace 2 semanas salió un trabajo brasilero que habla de que sí, eventualmente hay una buena cobertura. Finalmente esta vacuna china, que la gente no le tenía tanta confianza, probablemente va a ofrecer
gobierno mayor inmunogenicidad para las 3 cepas, sudafricana, británica y para la cepa brasilera. Entonces, sí, modificar eso en términos genéticos, seguramente las vacunas genéticas, y Tommy lo va a poder explicar mejor porque es infectólogo, es probablemente más sencillo, pero hoy por hoy la mayoría de las vacunas están cubriendo lo que son la mayoría de las cepas, ¿verdad? Por último, quiero preguntar, Fito, si tenés algo para complementar, adelante y cierro después con una... Sí, no, a mí me preocupa el escenario de las próximas 2 semanas, no solamente el escenario sanitario, sino el escenario político. O sea, vamos a tener las peores semanas probablemente en lo que vimos hasta ahora, de hospitales colapsados, de cantidad de fallecidos, de gente que no tiene cómo ir a tener atención médica, y un gobierno que no aparece, un gobierno que no sale a dar la cara, un presidente que no habla en medio de una crisis política terrible. ¿Cómo vamos a enfrentar la pandemia en los próximos días con esta situación, con esta coyuntura política, económica y sanitaria? Y vamos a tener que, los ciudadanos vamos a tener una conciencia social alta. Yo estoy de acuerdo que la gente se manifieste. Yo me he manifestado del primer día y me voy a manifestar siempre cuando no esté de acuerdo con algo, pero hoy se pueden hacer manifestaciones dentro de la normativa sanitaria. Yo, Fito, siempre digo, uno puede hacer, no preguntarse qué puedo hacer. La pregunta clave es cómo lo debo de hacer. Una manifestación con distanciamiento, una manifestación del silencio, no irte a la plaza, a abrazarte, a bailar y a cantar, porque ahí sí la cantidad de partículas virales que uno exhala y que uno puede inhalar y la carga infecciosa, como dice José, puede ser mucho más alta. Y al vos tener una carga infecciosa mucho más alta, le da mucho más trabajo a tu sistema inmune, que puede claudicar y tener una carga viral mucho más intensa. Y como él dice, esa llave que tiene el virus puede abrir muchas cerraduras dentro de tu vía respiratoria y producirte mayor daño. Entonces, obviamente que se esperan semanas difíciles, meses difíciles y un año difícil. Lo último que quisiera preguntar, porque hay mucha gente que ya tuvo el virus y muchos relajaron medidas diciendo tengo por lo menos 3 meses de inmunidad. Otros que dicen tengo 6 meses de inmunidad. ¿Qué es lo que se está viendo con la aparición de esta nueva cepa con más razón todavía? No sé si hablando en términos de reinfección, porque entiendo que eso laboratorialmente tiene que tener una confirmación, pero sí de casos que pueden presentar alguna complicación por el camino. ¿Qué están viendo, doctor, en el INERAM, por ejemplo, en gente que ya había desarrollado el virus en su momento y que ya tuvo hace 3 o 6 meses eventualmente? Son casos que al presentarse ahora se presentan más graves, de la misma manera que se presentó en la primera vez, requieren de otro tipo de tratamiento. ¿Qué encuentran, doctor? No, hablábamos fuera de cámara y Tommy mencionaba que la reinfección confirmada en este momento a nivel mundial es extraordinaria. O sea, son casos, por ahora, pocos casos anecdóticos. Lo que sí estamos viendo muchas personas que vuelven a tener síntomas, que vuelven a dar positivo e incluso que vuelven a tener imágenes. O sea, estamos hablando de otra enfermedad que llama mucho la atención y lo hemos visto mucho en el personal sanitario. Nosotros hemos tenido en el hospital 5 colegas que han vuelto a tener la enfermedad, entre 3 y 4 meses después. Evidentemente, y cuando hablamos de la cepa brasilera, y los brasileros ya dieron la alerta de eso, esta nueva cepa Manaus eventualmente evita la inmunidad generada por la primera enfermedad. Es por eso que han tenido este problema en Manaus, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy no lo sabemos con certeza, hay mucha incertidumbre sobre qué está pasando realmente con estos casos positivos nuevos, están muchos de ellos en estudio, pero no han sido, la mayoría de ellos, más graves, no han requerido nuevos tratamientos, la mayoría fueron casos leves, excepto 1 o 2 que se internaron, el resto no fueron casos graves. Quiero agregar algo a eso, estoy de acuerdo con José. Por eso hay que insistir que aquel que ya tuvo COVID siga ciñéndose por las normativas sanitarias. Se habla de que hay una inmunidad hasta 3 meses en forma intensa y que inclusive hasta 8 meses y que probablemente haya una inmunidad de memoria que haga que los cuadros subsiguientes o el contacto subsiguiente con el virus sea más leve.
Pero hasta el momento no hay, acá hay un solo caso confirmado de reinfección. Hay más de 80 casos en estudios que se mandaron las pruebas al extranjero. Gran mayoría de ellos se han descartado, ¿verdad? Uno puede tener, como dijo José, persistencia prolongada de las partículas virales inactivas en tu vía respiratoria. Pero no sabemos cómo va a ser el comportamiento futuro. Lo que dijo Patricia, a medida que le damos tiempo al virus, el virus va produciendo variaciones mutagénicas normales, que en algún momento puede llegar a no ser reconocido otra vez por el sistema inmune y, lo más importante, no ser reconocido por las vacunas actuales. Y dentro de ellas, la única que tiene capacidad de modificarse en forma rápida y producción en gran escala son las nuevas plataformas genómicas que nunca se han experimentado antes en humanos. Doctor Valmelli, doctor Fusilo, gracias por acompañarnos. De verdad valoramos mucho que se hagan de este tiempo para poder estar con nosotros. Muy amables. Gracias.